tema, coloqué esta imagen que menciona, bueno, nos da a conocer de que es una persona que está, no sé, irritada, con cólera, prácticamente está estresada. Y justamente es esto, estas reacciones que van a caracterizar al sistema simpático. El sistema simpático es de donde nos vamos a basar para poder explicar este tema de agonistas y antagonistas adrenérgicos. Y entonces, para comenzar una pregunta, ¿este sistema es indispensable para la vida? Bien, sí escuché esta pregunta cuando estaba viendo, estaba leyendo algo y pues la respuesta es no. El sistema colinérgico sí lo es. El sistema para, no sé, para el sueño, para el relajo, para la comida, para el estudio. Esas cosas sí son indispensables para la vida porque lo vamos a hacer todo el tiempo, ¿no? O sea, todo el tiempo comemos, todo el tiempo nos relajamos. Pero en una situación fuera de estrés, no necesitaríamos del sistema simpático, ¿no? Si estamos así no haciendo nada. Pero obviamente en nuestra vida siempre está llena de estrés, ya sea cuando estamos exponiendo o cuando, no sé, vamos a presentar un trabajo o si nos van a robar. Siempre tenemos que tener este sistema del estrés, ¿no? Por lo tanto, no es indispensable para la vida, pero lo necesitamos, sí. Entonces, el tema lo voy a explicar con este índice, ¿no? Vamos a hablar primero de la clasificación del sistema nervioso, la anatomía y fisiología del sistema nervioso simpático, en este caso, porque vamos a hablar de adrenérgicos, sus receptores, la secreción de las catecolaminas, la clasificación de todos estos fármacos, eh, las catecolaminas endógenas, cuáles son, los agonistas y los antagonistas adrenérgicos y algunos usos terapéuticos. Entonces, para comenzar, uh, el sistema nervioso se compone en general en dos grandes sistemas, ¿no? El sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Este sistema nervioso central es el que va a controlar todas las funciones y las va a regular también, ¿no? Mediante el encéfalo y la médula espinal. Este sistema vendría a ser toda esta parte. Anatómicamente vendría a ser el sistema nervioso central, el encéfalo, vendría a ser el cerebro, el sistema límbico, el cerebelo y todo el tronco encefálico. Y todo lo que está abajo de esto, la médula espinal, desde el nervio cervical 1 hasta la cola de caballo, todo esto. Todo lo que está fuera de estas estructuras es el sistema nervioso periférico. A ver, aquí hay un puntero. Entonces, y este sistema nervioso periférico a su vez se va a dividir tanto en somático y en vegetativo. En somático es donde lo que utilizamos para mover los músculos, todo eso, el músculo esquelético. Y el autónomo es lo que no vamos a controlar, es lo que va a pasar sin que sea que nosotros lo querramos, ¿no? Entonces, vamos a ver este sistema nervioso autónomo que se va a dividir a su vez en sistema nervioso simpático y parasimpático, estos dos. Este sistema nervioso parasimpático es el que tiene que ver con el tema de colinérgicos y el sistema simpático con el de adrenérgicos. Este sistema, como les mencionaba, que es el sistema del estrés, de la huida, de, de la, de la ira, todo eso, va a inervar cada órgano para prepararlo para estas situaciones. Eh, del sistema nervioso central van a salir neuronas y van a conectarse con los ganglios de una cadena simpática y estos a su vez van a ramificarse, o sea, los nervios van a inervarse, perdón, van a inervar los órganos diana. Por ejemplo, en el caso de los ojos, lo que va a producir este sistema nervioso simpático es dilatación pupilar. ¿Por qué? Por ejemplo, no sé, te estamos huyendo de algo, no sé, de un león o algo así, o ya en la ciudad de un choro, este, y necesitamos tener la visión de todo el panorama, ¿no? Para poder ver qué hacer, correr, todo eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dilatar las pupilas para poder ver todo. Y de igual manera en los otros órganos. Por ejemplo, las glándulas salivales no las necesitamos para nada cuando estamos corriendo, por lo tanto se van a inhibir. Los pulmones vamos a necesitar que entre más aire, ¿no? Porque vamos a aumentar nuestra frecuencia respiratoria al correr. Por lo tanto, se van a dilatar los bronquios. Igualmente, el corazón se va a aumentar la frecuencia cardíaca,
la fuerza de contracción, para que llegue más sangre. Todo lo que tiene que ver con el sistema digestivo, como les mencioné, nos sirve para el sistema parasimpático, así que aquí van a estar inhibidos, ¿no? Inhibido el estómago, inhibido los intestinos. En el caso de la glucosa, sí lo vamos a necesitar debido a que para hacer todas esas maniobras del sistema simpático necesitamos mucha energía. Por lo tanto, se va a producir la utilización de la glucosa que está en la sangre. Por lo tanto, puede producirse aumento de la insulina en la sangre y va a producir hipoglucemia. Y como les mencionaba, los intestinos se inhiben, la glándula suprarrenal va a producir epinefrina y la vejiga en este caso se va a relajar, ¿no? Porque no la necesitamos. Esta es una vista anatómica ya más general. Vamos a ver en qué receptores de estos órganos diana es que van a actuar nuestros neurotransmisores de este sistema nervioso simpático. Aquí. Supongamos que esto es el sistema nervioso central, las estructuras clave del sistema nervioso central, y van a inervar los órganos diana que están de azul y van a pasar por la cadena de ganglios, la cadena simpática. Entonces, bueno, esto lo van a ver en la próxima ponencia del sistema colinérgico, pero el sistema colinérgico básicamente utiliza como neurotransmisor la acetilcolina. En el ganglio va a haber un receptor nicotínico y en postganglionar va a actuar también la acetilcolina y un receptor muscarínico. Pero en el caso del sistema simpático, que es todo esto, no. Aquí van a haber algunas variaciones, como por ejemplo, va a haber una vía que es la que casi es, la que prácticamente está en todo el sistema, donde va a sacar un nervio con el neurotransmisor acetilcolina, el receptor antes de preganglionar sí va a ser el nicotínico, pero en el caso de postganglionar va a variar. Aquí va a actuar la norepinefrina, que en realidad es el más importante de este sistema. ¿Y va a actuar en qué receptores? En los alfa y en los beta. Los órganos diana ya los vamos a ver lo vamos a ver después, por ejemplo, es el corazón, el músculo liso, glándulas. Otra vía que también va a actuar aquí es la vía de la dopamina. Preganglionar va a ser igual que estas, va a ser igual en todo prácticamente. Pero postganglionar va a actuar en un receptor dopaminérgico, en este caso del receptor D1. Y el neurotransmisor que va a actuar aquí va a ser la dopamina. Este es importante mencionar que es el D1 y va a estar en órganos como por ejemplo el riñón, el corazón, en la retina también está. Pero hay que diferenciarlo porque hay otro receptor, el receptor D2, que no está en este sistema, que prácticamente está solo en el sistema nervioso central. Otra de las vías es igual al sistema colinérgico. Bueno, la justificación de que exista esta vía es debido a que no todas las funciones, todas estas funciones que vemos aquí, no todas son antagonistas. O sea, el hecho de que en este caso el corazón se inhiba y aquí se estimule mucho, que son antagónicos, no quiere decir de que todos son antagónicos. O por ejemplo, las glándulas sudoríparas no se estimulan en ambos sistemas, no solamente en el sistema nervioso parasimpático, ¿no? En ambos. Por lo tanto, si es que les preguntaran que si es que son antagónicos, no son antagónicos en todo. Y finalmente tenemos una última vía que es la que actúa la médula suprarrenal, exactamente la médula de esta suprarrenal, y el neurotransmisor que va a actuar aquí es la epinefrina, ¿no? Y se va a comportar, como pueden ver, como un ganglio prácticamente, ¿no? Su nervio, su neurotransmisor, su receptor nicotínico. Ya no va a tener un nervio, obviamente, porque es una glándula, lo va a segregar a la sangre, pero también está segregando un neurotransmisor y se va a ir a los órganos diana con sus receptores adrenérgicos. Esto es ya somático, del nervio motor. Entonces, más o menos así es el sistema nervioso simpático. Esto es súper importante para entender este tema
de farmacología. Prácticamente con esto ya podemos deducir todo. Bueno, pero tenemos que verlo más específicamente como ya lo vamos a ver. Antes de eso, una pregunta. Marque la afirmación incorrecta. La glándula suprarrenal se comporta como neurona postganglionar. Como les mencioné, sí, la glándula suprarrenal está actuando prácticamente como una neurona postganglionar. No tiene su nervio, obviamente, pero tiene su receptor, tiene su neurotransmisor, tiene sus órganos diana. Prácticamente está actuando, entonces sí, sí es. La médula suprarrenal secreta mayormente adrenalina, sí, adrenalina como vimos aquí. Adrenalina o epinefrina. La dopamina es una catecolamina endógena cuyo efecto periférico a nivel renal lo hace mayormente a través del efecto del receptor T2. Como les mencioné, si es una catecolamina endógena y sí actúa en el riñón, pero el problema es de que no va a actuar en el receptor T2, sino en el D1, como les mencioné aquí. El D2 está en el sistema nervioso central. La liberación de la catecolamina en el torrente sanguíneo en la médula suprarrenal se realiza mediante exocitosis, eso sí es cierto. Entonces esa sería la respuesta, ¿no? Ahora, los receptores adrenérgicos. Esto es más importante todavía. Es lo que ya les mencioné aquí, pero ya con la función que van a tener en el órgano diana. Esto es una lista de, creo que todos los receptores que existen. Y bueno, podemos ver aquí que los receptores que a nosotros nos interesan para este tema de adrenérgicos es los alfas y los betas, ¿no? Los D también, pero bueno, principalmente estos. Podemos ver aquí que dentro de los excitadores están los alfa 1, beta 1 y beta 2. Y dentro de los inhibidores está el alfa 2. Los receptores en general se deben dividir en excitadores y en inhibidores. Y a su vez se dividen en ionotrópicos o metabotrópicos. Metabotrópicos es porque van a actuar mediante la activación de un sistema de proteína G y a su vez va a activar un segundo mensajero y va a activar funciones. Ya eso es más para bioquímica, pero la función que cumplen al final, al estimular la célula, es lo que nos va a importar, ¿no? Porque va a ser el efecto farmacológico. Entonces, podemos ver aquí en este esquema una diferencia entre ambos receptores. Este es el receptor metabotrópico y este es el ionotrópico, ¿no? A través de una bomba de iones y este a través de un sistema de proteína G con segundo mensajero. Ahora, ¿por qué es importante saber si son excitadores o inhibidores? Debido a la función que van a tener en el órgano diana. El alfa 1 es el tipo de proteína G que es el alfa 1 es una proteína GQ que va a ser un estimulante, ¿no? Excitador, por así decirlo. Por eso es que lo vemos aquí, en excitadores. El alfa 2 va a ser un inhibidor, va a ser un tipo de proteína GI de inhibidor. Y todos los beta 1, beta 2, beta 3 van a ser estimuladores también. GS, S stimulation, podemos decirlo así. Ahora, ya sabiendo esto, vamos a ver las funciones de manera general de cada uno de los receptores. En el caso de alfa 1, como vemos aquí, va a actuar prácticamente en la contracción del músculo liso. ¿Ya? El alfa 2 va a actuar como un inhibidor, como su propia proteína lo dice, ¿no? Es un tipo de proteína G, un inhibidor de lo que no lo vamos a necesitar prácticamente, ¿no? Como el intestino no lo vamos a necesitar, lo inhibe, algo así. El beta 1 de frente, cuando digo beta 1, váyanse a corazón. Lo que hace es estimular el corazón. Beta 2, pulmones, ¿no? Relaja pulmones. Beta 2 va a ser un relajante. Y beta 3, tejido adiposo. Este tipo de receptores es bastante raro, o sea, escaso, perdón, no es raro. Y lo que preguntan es de si es que que actúa en los adipocitos, ¿no? Causando lipólisis. Esto es lo que van a encontrar en su Goodman. De lo más importante que pude resaltar, por ejemplo, en el alfa 1, que como ya saben es un estimulante, un excitador, lo que va a hacer es contracción, por ejemplo, contracción del músculo radial. Recuerdan que les dije que en el sistema simpático se producía una midriasis, ya pues para que se produzca una midriasis se tiene que contraer el músculo del iris y ahí se agranda la pupila, ¿no?
Por ejemplo, esa es una función del alfa 1. O si no, la contracción de los vasos. Esto es porque lo que más se conoce alfa 1, contracción de los vasos sanguíneos, ¿no? Si se produce una contracción de los vasos sanguíneos, va a aumentar la presión. Podemos deducir esas cositas. Otra cosita es de que va a disminuir la secreción de renina, ¿no? Este, y por ejemplo, en el alfa 2 lo vamos a ver en, como es el inhibitorio por así decirlo, por excelencia. Vamos a ver lo que va a inhibir las cosas. Va a inhibir la secreción del estómago, va a inhibir, bueno, va a disminuir la secreción de los intestinos, va a disminuir la secreción de los islotes, va a disminuir los islotes son los que producen la insulina, por lo tanto va a producir hiperglicemia, ¿no? Si no hay insulina, aumenta la cantidad de glucosa en sangre de hiperglicemia. Y también va a inhibir la lipólisis. Beta 1, corazón. Aquí lo vemos, es prácticamente el que mayor cantidad está en el corazón y va a producir aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la fuerza de contracción, todo eso. Entonces, beta 1, corazón. Beta 2, pulmones, de frente. Pulmones, va a producir vasodilatación de los vasos sanguíneos, relajación del músculo liso del sistema respiratorio. Va a producir relajación del útero también. Y beta 3, como les menciono aquí, en adipocitos, la lipólisis. Encontré esta mnemotecnia que pueden relacionarla, pero funciona con alfa 1 y beta 1 y beta 1. O sea, alfa 1 es contracción, contrae aquí, contrae los vasos sanguíneos. Y beta 1 va a ser dilatación, ¿no? Beta 2, perdón, beta 2. Va a ser dilatación. Como podemos verlo aquí, dilatación de los vasos sanguíneos. Y claro, sí mencionaron en un video que vi de que alfa 1 prácticamente es lo contrario que produce alfa 2. Si alfa 1 contrae, alfa 2 dilata, ¿no? Podemos relacionarlo más o menos así. Los receptores también, estos corazoncitos significa que van a producir este ionotropismo positivo. O sea, van a aumentar la, la fuerza de contracción del corazón. Alfa 1, alfa, beta 1 y beta 2. Y el que produce cronotropismo positivo es beta 1. No. Esto es lo más importante de este sistema. Esto sí. Con esto ya deducen las acciones de los fármacos. Por ejemplo, si el fármaco actúa en alfa 1, va a producir midriasis. Cosas así. Entonces, esto es lo que tienen que aprenderse, ¿no? Ya luego lo ven después del video. Aunque creo que es mid. Ya bueno, ahora vamos a ver la síntesis de las hormonas adrenérgicas. Para ver cómo se segregan estas hormonas adrenérgicas, tenemos que empezar desde la tirosina, un aminoácido que está presente en el cuerpo y que al entrar en el tejido nervioso, mediante enzimas, que no recuerdo exactamente cómo se llaman esas enzimas, pero estas enzimas van a convertirlo al final en norepinefrina. Es como que la tirosina se convierte en L-dopa, la L-dopa se convierte en dopamina, y esta dopamina se convierte en norepinefrina y se mete en vesículas. Esta entrada en las vesículas es necesaria debido a que por aquí existe, bueno, exactamente dentro de las mitocondrias existe una enzima llamada la MAO, la monoaminoxidasa, que se va a encargar de destruir esta dopamina. Por lo tanto, si es que está aquí algo, lo destruye. Por eso es que se ponen en vesículas, listos para su liberación posterior. Entonces, eso es como ya está almacenada nuestra hormona, pero ahora falta que se libere. Se libera mediante un estímulo, ¿no? El estímulo que va a hacer que el calcio se introduzca en la neurona. Depende de qué receptor estimule, se va a producir la liberación del neurotransmisor, en este caso la norepinefrina. Entonces, se estimula, entonces se libera, empiezan a liberarse las vesículas, empiezan a liberar la norepinefrina. Se libera, está aquí en el espacio sináptico y va a actuar en los receptores que están en la neurona posináptica, ¿no? Depende de qué receptor estimule, es que va a producir un efecto, ¿no es cierto?
Ya esto es lo que les mencionaba, ¿no? De que va a actuar, va a activar la denilciclasa, a activar el AMP cíclico y va a hacer la función todo eso. Ya, ahora, ya cumplió su función estos receptores, ahora falta de que se regulen, ¿no? Porque todo, si es que está en exceso, obviamente va a ser mal. Conocemos que existe la intoxicación por adrenérgicos, ¿no? El toxíndrome simpático mimético. Entonces, se va a regular esta liberación. Ahora, claro, me olvidé de mencionar, los procesos tienen nombre. Por ejemplo, el que las vesículas liberen la norepinefrina en el espacio sináptico se llama liberación, ¿no? Este, una vez que ya se liberó, se va a tener que regular esta cantidad libre de hormonas. ¿Mediante qué? Mediante la recaptación. En este caso un mecanismo que se llama la captación neuronal, significa de que las neuronas que están aquí bueno, como se dice, se van a meter de nuevo en la neurona presináptica y va a actuar mediante un sistema de retroalimentación negativa para que ya deje de producirse estas hormonas. Esta captación se llama captación neuronal y principalmente lo van a hacer para la noradrenalina, más que la adrenalina. La, la degradación que les mencionaba, que se produce por la presencia de la enzima MAO, se llama degradación. Y un residuo, que esto es importante, un residuo de esta degradación es el ácido mandélico, ¿no? Se usa muchas veces como indicador para un exceso de estas hormonas. Y el otro mecanismo es la captación extraneuronal. Esta es la captación neuronal aquí en la presináptica. Y en la posináptica es la captación extraneuronal. Esta se va a dar solamente para catecolaminas endógenas y esta se va a dar para las exógenas también, ¿no? Como el isoproterenol. Y se va a dar en esta proporción. Mayormente la COM va a captar esta neuronalmente la isoproterenol más que la adrenalina y a su vez más que la noradrenalina. Entonces ya sabemos cómo se producen, cómo se sintetizan estas hormonas. Vamos a ver unas preguntas. Eh, es un caso clínico, no chiquito. Dice, paciente de 28 años con antecedentes de hipertensión arterial que ingresa por la aspiración de una tumoración mastoidea derecha. Ya. Durante la realización de una punción aspirada de dicha masa tuvo una crisis hipertensiva. Como ya podemos ver, está eh, funcionando el sistema cardiovascular. El estudio posterior dirigido mostró elevación del ácido vanilmandélico, que ya les mencioné que es el ácido mandélico, en orina y la aparición de una tumoración retroperitoneal. El diagnóstico final fue feocromocitoma extraadrenal maligno con metástasis hepáticas y óseas. Fue tratada con quimio y posteriormente con esto a dosis terapéuticas con mala evolución. Entonces, nos preguntan, marque la afirmación correcta, la crisis hipertensiva de pueden ser explicadas mayormente por la secreción aumentada en este caso, como eh, este, lo, la hormona que va a estar aumentada tiene que funcionar, tiene que ser una que sea este, producida extraneuronalmente. En este caso tendría que ser la adrenalina. ¿Por qué? Porque, o sea, aparte de que tenemos una elevación ya una elevación de un fármaco simpático mimético por, por el ácido venilmandélico, que es un indicador que ya les mencioné, la hipertensión, y el feocromocitoma, que ya lo dice, ya lo confirma. El feocromocitoma es una especie de tumoración, es una neoplasia, que no solamente va a ser una agrupación de células extra en esta médula adrenal, sino que va a cumplir una función, o sea, va a, a aumentar la producción de hormonas. Y como les mencionaba, la médula adrenal lo que segrega es principalmente adrenalina, ¿no es cierto? Por lo tanto, va a estar aumentada, súper aumentada por este feocromocitoma la adrenalina, ¿no? Entonces la respuesta sería adrenalina. Dice, el aumento de la presión arterial podría ser explicado por el efecto de la catecolamina anterior a nivel de receptor. Como vimos, la presión arterial podríamos decir de que se aumenta porque
No sé, porque hubo un efecto en el corazón. Y corazón es beta uno de frente, ¿no? Pero beta uno no está. D2 también está en el corazón, pero D2 no puede ser porque no hay dopamina. Y recuerden que D2 solamente acepta al neurotransmisor dopamina. Por lo tanto, ¿qué nos queda? Alfa 1, alfa 2, beta 3, beta 2, beta 2, beta 3 no actúan para nada en esto, ¿no? Beta 2 es pulmones, alfa 2 es un inhibidor, entonces nos queda alfa 1. Alfa 1, recuerden de que produce contracción de los vasos, entonces esa contracción de los vasos sanguíneos va a producir una hipertensión, ¿no? Aquí también tengo un gráfico que lo explica. En el caso de que se activen los receptores beta 1, va a ser porque los receptores beta 1 están en el corazón, aumentan la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción. Por lo tanto, aumenta la presión arterial. Y en el caso de los alfa 1, producen vasoconstricción en los vasos sanguíneos, ¿no? Y eso aumenta la presión arterial. Entonces, mediante estos dos mecanismos se produce la hipertensión. Pero solo está el alfa 1. Ahora, otra pregunta es, en el mismo paciente sin antecedentes de diabetes mellitus previo, se evidencia un aumento de la glicemia en sus controles. ¿Usted asume que podría tratarse de la acción de la catecolamina anterior sobre? Como mencionamos, el receptor que produce hiperglicemia porque disminuye la cantidad de insulina es el alfa 2. Ya, ahora ya saben todo lo de los receptores, que es lo con lo que van a deducir todo este curso, bueno, todo este tema. Y ya, ahora sí vamos a entrar de lleno a la farmacología. Agonistas adrenérgicos, tenemos a todos estos fármacos que se van a dividir en tres grupos, en acción directa, acción mixta y acción indirecta. ¿Cómo es que los clasificaron? Lo pude investigar y lo hicieron un experimento con reserpina. La reserpina es un antihipertensivo que produce efectos en los fármacos adrenérgicos. Porque ellos vieron, o sea, administraron un fármaco y vieron qué efecto tiene si es que lo administran junto a la reserpina. Si es que, si es que no disminuye en nada la función adrenérgica de ese fármaco, entonces es de acción directa. Si es que solamente lo disminuye, es de acción mixta. Y si es que lo anula por completo, es de acción indirecta. Ya, eso es con un dato de la reserpina. Ahora sí, acción directa se le dice porque va a actuar va a actuar directamente sobre los receptores, ¿no? Como su nombre lo dice directamente, sobre los receptores adrenérgicos y va a cumplir la función, depende de cuál receptor esté estimulando. La acción indirecta es porque ya no lo va a hacer ya con el receptor, sino mediante los otros mecanismos. Pero primero y acción mixta en ambos, pero primero La acción directa se va a dividir tanto en selectivos como en no selectivos. Los selectivos se refiere a que van a seleccionar un receptor para actuar allí en ese receptor, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a la fenilefrina, que va a estimular al receptor alfa 1, recordando que alfa 1 actuaba por ejemplo, estaba, por ejemplo, en contracción del iris, por lo tanto va a ser midriático, y entonces se va a usar para, no sé, para producir una midriasis. La clonidina, que va a actuar en los receptores alfa 2. Por ejemplo, se usa para tratar la hipertensión arterial, recordando de que lo que hacía el alfa 2 la estimulación de alfa 2 en los vasos sanguíneos era dilatar los vasos, por lo tanto va a disminuir la presión arterial. Entonces se va a utilizar para una hipertensión arterial. Otro dato, pero o sea, no es muy común usar este fármaco, pero se podría usar para eso. También creo que encontré de que se usa para el síndrome de abstinencia por intoxicación de alcohol, por ejemplo. Ya. Otro fármaco, por ejemplo, está la dobutamina, que actúa sobre beta 1. Si actúa sobre beta 1 corazón, va a actuar para una insuficiencia del corazón, ¿no? Como es un agonista, va a aumentar la función del corazón. Entonces, si es que hay una insuficiencia, o sea, es que no funciona el corazón, va a aumentar la función del corazón. Ya. Y la terbutalina, y aquí también está el salbutamol, van a actuar en beta 2. Beta 2, recuerden que es pulmón, relajación del músculo liso del pulmón. ¿Y en dónde lo podríamos usar? En asma, ¿no? En asma hay una disminución de la luz de esas estructuras.
No selectivos tenemos a estos, por ejemplo. La oximetazolina, que actúa en alfa 1 y alfa 2. El isoproterenol, que les mencionaba, que actúa en beta 1 y beta 2. La epinefrina en alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2. Norepinefrina en alfa 1, alfa 2, beta 1. Ah, esto es importante, pues la epinefrina es la que va a actuar principalmente, o sea, va a actuar más que la epinefrina en beta 2. El resto son iguales. Por el otro lado, de la acción directa tenemos a los de acción indirecta, que vamos a ver aquí son unos cuantos porque hay más personas principales según el Goodman. Tenemos a los que van a actuar en el mecanismo de liberación. ¿Cómo lo van a hacer? La anfetamina y la tiramina van a ir a este mecanismo de liberación porque van a producir de que se liberen más hormonas de las vesículas, ¿no? Si es que aumenta la liberación de las hormonas, por lo tanto va a aumentar la función adrenérgica. Si es que se inhibe la captación, esta parte de acá que les mencionaba, de la retroalimentación negativa, si es que se inhibe esto, se va a quedar más hormona aquí. Eso es lo que hace la cocaína. Si se inhibe la hormona que los degrada, también se va a quedar más hormona aquí. Entonces, eso va a ser la selegilina. Y si se inhibe la otra enzima degradadora, también, pues, el lentacapone. Ya, y el de acción mixta es que va a actuar en ambos, pues, por ambos mecanismos, directamente sobre el receptor o sobre otro mecanismo. En este caso tenemos a la efedrina. Bien, vamos a ver ahora, no, sí. Aquí les dejo un cuadro de una clasificación de acuerdo a la estructura química, por si quieren saber cuáles son de naturaleza catecolaminas, las no catecolaminas y las aminas heterocíclicas, ¿no? A veces se preguntan. Y los fármacos, pero ya de la misma clasificación del Goodman, pero con mayor cantidad de fármacos. Por ejemplo, en el anterior no estaba el salbutamol, en lo que está el salbutamol. Ya eso luego lo revisamos. Ya, vamos a ver ahora la función exacta de estas hormonas. Por ejemplo, las endógenas, la adrenalina y la noradrenalina. Ya, pero antes hay que explicar esto. Esto ya les mencioné, de que la epinefrina va a actuar en alfa 1, alfa 2, beta 1 y beta 2. Y la norepinefrina va a actuar en alfa 1, alfa 2, beta 1, más que en beta 2. ¿Esto por qué nos sirve saber? Por ejemplo, si es que queremos producir un efecto adrenérgico en un paciente con asma, si es que queremos que actúe también, no sé, vasodilatando las estructuras del sistema respiratorio, no le vamos a dar norepinefrina porque no tiene ningún efecto. Ves que beta 2 es el que está en los pulmones, entonces le vamos a dar epinefrina. Para eso más o menos es que se tiene que saber esto. El efecto adrenérgico de estos fármacos va a depender de ciertas cosas, como por ejemplo de la densidad. Van a haber órganos en donde tienen mayor cantidad de receptores y otros donde tienen menor. Por lo tanto, si es que aplicamos un agonista adrenérgico, va a actuar donde haya mayor cantidad de receptores, ¿no? Y la proporción se refiere a que, por ejemplo, pueden haber en el corazón muchísimo más beta 1 que beta 2. Por lo tanto, va a actuar más fármacos sobre beta 1, ¿no es cierto? Eso se refiere a la proporción. Y, y aquí también, esto es para mencionar depende de la cantidad del fármaco, es que se van a activar ciertos receptores. Por ejemplo, si es que administro una cantidad pequeña de adrenalina, lo que va a pasar es de que se va a activar beta 2 porque beta 2 tiene el umbral más pequeño y alfa no se va a activar porque para que se active alfa necesitamos muchísimo más. Por lo tanto, como les repito, si es que hay poca cantidad de adrenalina, por ejemplo, se va a activar los efectos de beta 2, más no los de alfa. Y por el contrario, si es que hay muchísima más cantidad, los efectos van a ser al contrario. Se va a activar más los efectos de alfa 2 que los de beta 2. De alfa que de beta 2. ¿Sí? Eso es para que los sepan las razones de los efectos, de los diferentes efectos de estos adrenérgicos. Y entonces, vamos a ver aquí los efectos de la adrenalina. Como les mencionaba, con saber nada más la función que se activa al activar cierto receptor, es que se pueden deducir cuáles son los efectos del fármaco. La adrenalina, que actúa en beta 2, beta 1, alfa 1 y alfa 2, ¿qué va a producir? Beta 2, pulmones, broncodilatación.
Adrenalina produce broncodilatación. En beta 1, ¿qué va a producir? Aumento de la frecuencia cardíaca y aumento de la fuerza de contracción. También encontramos beta 2 en, en el músculo. Dice que puede aumentar la contracción muscular. Por ejemplo, una situación de estrés, no sé, por ejemplo, una exposición, que estamos súper nerviosos, es un momento de estrés, entonces van a empezar a temblar las manos. Por lo tanto, eso es un efecto simpático mimético. Eh, si es que actúa en alfa 1 y alfa 2, va a producir vasoconstricción o vasodilatación, depende. Y en el páncreas, por los receptores alfa 1 y alfa 2, va a disminuir la cantidad de insulina, por lo tanto va a producir hiperglicemia. Entonces, como les mencionaba, la adrenalina se podría usar en asma, pero no es un medicamento de primera elección, obviamente, porque tenemos al salbutamol. Y también en el choque anafiláctico, ¿no? Habrán visto, no sé, reportajes en donde hay un ataque por abejas, por avispas, y se inyectan adrenalina. Ya, ese es el gran uso en el choque anafiláctico, porque esa intoxicación por el veneno de las abejas produce anafilaxia. Y efectos colaterales podrían ser taquicardia, ¿no? Por el aumento excesivo de todas esas funciones. Taquicardia, tremor en las manos, o sea, temblor, palidez, hipertensión, hiperglicemia y ansiedad. La noradrenalina de igual manera, porque tiene casi las mismas funciones, pero excepto en beta 2, como les mencionaba, por lo tanto no van a producir broncodilatación. Efectos colaterales podrían ser taquicardia, palidez, hipertensión, hiperglicemia y ansiedad. Esos son las catecolaminas endógenas. Los fármacos que actúan en beta, por ejemplo el isoproterenol, va a actuar tanto en beta 1 como en beta 2. En beta 2 va a producir broncodilatación y en beta 1 aumento de la frecuencia cardíaca y de la fuerza de contracción. Eh, en, ¿En qué situaciones voy a poder usar bisoproterenol? Por ejemplo, en una bradicardia posoperatoria. Esto es lo que vi de que se sigue como protocolo para usar los fármacos. La primera elección es atropina. Si es que no funciona, se usa este isoproterenol. Si es que ya no funciona este isoproterenol, se usa adrenalina, ¿no? Y también se puede usar en el asma porque actúa en beta 2, pero no mucho. Efectos colaterales, taquicardias, arritmias, temblor de manos y disminución de la presión arterial. Y de la dobutamina de igual manera. Actúa en beta 1, por lo tanto va a aumentar la frecuencia cardíaca y el inotropismo. Si es que aumenta esto, entonces ¿dónde lo vamos a usar? En bradicardias, en insuficiencia cardíacas. Ahí lo vamos a usar este medicamento. Y efectos colaterales, arritmias y fibrilación. Salbutamol, famoso salbutamol, y la terbutalina lo vamos a usar en este en beta 2. Vamos a verlo vamos a verlo para los efectos de broncodilatación en los pulmones y de tocólisis, ¿no? Este, la tocólisis es el, el procedimiento en el cual los pacientes reciben medicación para, para reducir la fuerza o frecuencia de contracciones, ¿no? Por lo tanto, se va a usar para esto. Si es que actúan en el caso de beta 2. Y en el caso de beta, como beta 1 y beta 2, ya combinados, también se puede usar para producir estos efectos, ¿no? Aumento de la frecuencia, todo esto que ya les mencioné. El salbutamol se usa en asma, pero siempre y cuando el asma no tenga problemas hemodinámicos. Si es que sí tiene, se usa adrenalina. Esto de la tocólisis se lo mencionaba porque se usa también para retardar el parto prematuro. Y los efectos colaterales es taquicardia, tremor fino de manos, disminución de la PA. Y agonistas alfa, están la metotaxima y la fenilefrina y la clonidina y el guanabenzo, o guanabens también le dicen. Si actúan en alfa 1, ya pues va a producir vasoconstricción, aumento de la PA y disminución de la mucosa, de la secreción nasal. Se usa en estados hipotensivos y como descongestionante nasal. Efectos colaterales, bradicardia, oxigenación de la mucosa nasal, donde va a producir necrosis residual y pérdida del olfato.
Y en el caso de la clonidina y guanabenazo, como les mencionaba, se usa para para en el caso de, como actúa en alfa 2 para casos de hipertensión, ¿no? Estos eran los que son de acción directa. Aquí vamos a ver los que son de acción indirecta y mixta. Acción indirecta y mixta. Los de acción indirecta que les mencionaba, por ejemplo, la tiramina, que es un liberador de norepinefrina. La tiramina va a entrar en esta neurona presináptica y va a liberar la noradrenalina. Va a aumentar la liberación de esa noradrenalina y por lo tanto va a aumentar la función del efecto adrenérgico. Este, de igual manera, la anfetamina, como la tiramina, va a aumentar la liberación, ¿no? De noradrenalina. Ahora, ojo que a veces se produce un exceso de una hipertensión arterial accidental debido a que si es que se consumen estos medicamentos con alimentos que aumenten las concentraciones de noradrenalina, se puede producir eh, una estimulación de estos receptores alfa 1 y alfa 2, se produce una vasoconstricción y se aumenta la presión arterial, ¿no? Por eso se debe tener cuidado. Bueno, no creo que vayan a ingerir anfetaminas, pero bueno. También los inhibidores de la captación de noradrenalina, que están la cocaína y la desipramina, como su nombre lo dice, los inhibidores de la captación, hacen que la noradrenalina salga y que ya no se capte, ¿no? Que ya no se capte y por lo tanto permanezca aquí. Eh, y los de acción mixta, este, que con predominio, los que tienen acción mixta son los que tienen acción directa y indirecta, ¿no? Y los que tienen predominio indirecto son la efedrina, etilefrina, metara, metaraminol, y los que tienen efecto directo es la dopamina, ¿no? Esta dopamina, ojo que también es una catecolamina endógena, pero tiene función mixta, ¿no? Depende en qué receptor estimule. Si estimula el D1, va a producir vasodilatación de renal, del mesenterio, de las coronarias. Y también va a aumentar el filtrado glomerular y la excreción de sodio. Si actúa en beta 1, va a aumentar la frecuencia cardíaca y el ionotropismo, o sea, la fuerza de contracción, y va a aumentar la P como efecto colateral. Y también en su efecto indirecto, va a aumentar la concentración de noradrenalina, ¿no? Recuerden que estas son de efecto directo e indirecto. Y si actúa en alfa 1, la dopamina va a aumentar la presión arterial, ¿no? Usos de la dopamina en choque hipovolémico y séptico. Efectos colaterales, taquicardia, palidez, hipertensión, arritmias. Y la efedrina lo podemos encontrar, por ejemplo, no sé si han visto jarabes que los usaban cuando tenían gripe. El uso de la efedrina es como descongestionante nasal y asma. Y los efectos colaterales es la taquicardia, la palidez, la hipertensión y el insomnio. Ujú. Bien, esto es todo. Ya entonces ya vimos todos los agonistas. Esos son un montón, pero más o menos se lo he resumido. Y ahora vamos a ver lo contrario, los antagonistas o simpaticolíticos. Los antagonistas adrenérgicos también tienen su clasificación. Esta clasificación también es del Goodman. Y bueno, depende de qué receptor antagonista es que se van a clasificar. Aquí tenemos a los que van a inhibir a los receptores alfa, los antagonistas alfa. Esos se van a dividir en unos selectivos, los que inhiben alfa 1 y los que inhiben alfa 2. Y los receptores, los beta bloqueadores. Estos beta bloqueadores los van a volver a ver igual en fármaco 2, cuando vean el capítulo de cardio. Ahí lo van a ver primerito, los beta bloqueadores. La clasificación por generaciones de los beta bloqueadores se divide en tres, ¿no? Los de primera generación, de segunda generación y de tercera generación. Los de primera generación son los que no son selectivos, ¿no? Pueden actuar tanto en beta 1 como en beta 2. Los de segunda generación sí son cardioselectivos.
y van a actuar solamente sobre beta 1. Por lo tanto, van a ser específicamente para la hipertensión arterial. Y los de tercera generación, estos van a tener un efecto bloqueante tanto de beta como de alfa, o una función de vasodilatación. Esa es una clasificación según por generaciones. Ahora también tenemos unas características que también nos ayudan a clasificarlo de otra manera, como por ejemplo, dentro de los no selectivos, que son los que van a actuar en beta 1 y beta 2, vamos a tener los que tienen la actividad simpático-mimética intrínseca, esto es el ISA, los que tienen ISA y los que no tienen ISA. Los que función simpático-mimética intrínseca los que tienen esta función van a ser, por ejemplo, el pindolol, y los que no tienen el propanolol, sotanolol, el timolol. Y los que tienen uy, aquí no ha salido el fármaco. Ya, los que tienen el efecto alfa bloqueante están en la betalol y el carvedilol. Y todos estos son los cardioselectivos, ¿no? Podemos recordar todos los beta bloqueadores, porque todos terminan en LOL. Y en el caso de los bloqueadores alfa, tenemos estos de aquí, los no selectivos. Mm, me he olvidado de mencionar aquí. El fármaco como prototipo de estos beta bloqueadores está propanolol. Este es el que tiene menos efectos secundarios, es el que más se usa y es un antihipertensivo, ¿no? Ahí no se está apagando la compu. Un ratito. Ya. Les mencionaba, el propanolol, el beta bloqueador como prototipo. El timolol es famoso porque se usa en el glaucoma, ¿no? En la hipertensión del líquido que está en el ojo, del humor acuoso. Este timolol se usa para eso, ¿no? Y el labetalol se usa para la preeclampsia. Y también me olvidaba mencionar de que tanto el labetalol como el celiprolol es agonista beta 2. Y esto no sirve debido a que beta 2 se usa para los pacientes, por ejemplo, con asma, ¿no? Me olvidaba mencionar de que esta actividad simpático-mimética intrínseca se refiere a de que no solamente va a bloquear beta 2 o beta 1 o beta 2, depende de si son selectivos o no selectivos, sino que también va a tener una actividad aparte que va a ser agonista, ¿no? Esto nos sirve, por ejemplo, si es que también para el asma, si es que tiene actividad simpática mimética intrínseca en beta 2, estimula beta 2 y por lo tanto nos sirve para el asma, ¿cierto? Si es que no tiene, podríamos usarlo para solamente una hipertensión arterial. Efectos que van a producir los betabloqueadores van a ser disminución de la frecuencia cardíaca y presión arterial. Esto sí es todo lo opuesto a los agonistas, ¿no? A disminución de la lipólisis y la glucogenólisis, disminución en el flujo en el músculo esquelético, aumento de la secreción de insulina, broncoconstricción, bloqueo de temblor por epinefrina y aumenta la concentración de potasio. Ya, y en el caso de los bloqueadores alfa, tenemos aquí a los no selectivos, a la dibenamina, la fenoxibenzamina, la fentolamina y los alcaloides de Ergot, ¿no? Los alcaloides de Ergot podríamos recordar, no sé, la academia, cuando mencionaban en biología el cornezuelo de centeno. Ya, tiene una sustancia que actúa como un bloqueador alfa. Podríamos relacionarlo más o menos. Los antagonistas alfa 1 tenemos a todos estos. Los que están de amarillito tienen la capacidad de que producen una acción reversible.
Y los que están de azulito, la fenoxibenzamina y la dibenamina son irreversibles. Y el único, o al menos el más famoso, fármaco que produce bloqueo del alfa 2 es la yohimbina. Este, otra clasificación que tal vez no sea importante, pero por si acaso, los que producen más efecto presináptico son en este orden, ¿no? La yohimbina hasta la prazosina. Y los que tienen efecto postsináptico, mayormente son la prazosina hasta la fentolamina. Indicaciones para, indicaciones para los alfa bloqueantes son, por ejemplo, en el feocromocitoma, los, para la hiperplasia prostática y para las migrañas. Y los beta bloqueantes son los antihipertensivos, antiarrítmicos, antiinsuficiencia cardíaca y los antianginosos. A ver, ya, a efectos adversos, ¿no? Finalmente, esta parte la hice más corta porque ya es demasiado. Los efectos adversos de los antagonistas alfa serían, por ejemplo, principalmente la hipotensión ortostática, la taquicardia, la, la, sí, disculpen, el vértigo y la disfunción sexual, ¿no? Esto es algo que normalmente, esta disfunción sexual es un factor importante que normalmente los médicos para recetar estos beta bloqueadores lo mencionan, ¿no? Como que este efecto es importante para los pacientes que quieren consumir estos alfa bloqueadores, ¿no? Esto normalmente les dan. Y efectos adversos de los beta bloqueadores son la fatiga, la somnolencia, la bradicardia y la hipotensión. Depende este, antagonizan a los receptores beta, van a producir lo, lo, lo contrario de la función de los beta y de igual manera de los alfa. Este es un resumen de cómo se dividen en general las drogas adrenérgicas y como en el caso de los agonistas es un esquema igual que el Goldman pero más completo, ¿no? Por si quieren tomarle foto o algo así. Entonces, para culminar en unas preguntas, por ejemplo, ¿cuál es el efecto secundario por el uso de beta-2 agonistas? ¿No? Tenemos en este caso es la hipocalemia. Como les mencionaba aquí, los beta-2 producía aumento de la concentración de potasio. Entonces, el efecto secundario va a ser, perdón, va a producir esta disminución de la concentración de potasio. No, aquí les mencioné que los antagonistas producen aumento del potasio. Los agonistas producirían disminución. Y una exageración de los agonistas sería una hipocalemia. La segunda dice, qué significado, qué efecto secundario significativo podemos ver de la terazocina que debe advertirse en un paciente de 69 años, ¿no? La terazocina, como vimos aquí, es un bloqueador, un alfa 1 bloqueador. Y el alfa 1, por lo tanto, estaba principalmente en los vasos. Y entonces, si es que el alfa 1 constriñe los vasos y aumenta la presión arterial, no sé, se conoce de que podría causar, no sé, hipertensión arterial, pero en el caso de los pacientes que ya son más ancianos, se produce una hipotensión postural, ¿sí? No sé, habrán escuchado de que los pacientes se les recomienda
que se levanten despacio, porque se les puede bajar la presión y todo eso, se pueden desmayar. Ya, este es un efecto que se produce por la terazocina. Dice, al contrario que el propanolol, el metoprolol se usa para el tratamiento de la hipertensión arterial. Como les mencioné, el propanolol es el prototipo para hipertensión arterial, así que no es correcto. ¿Posee una mayor selectividad por receptores beta 2? No. El propanolol es, este, ¿dónde está? El propanolol es un, el metoprolol, perdón, es un cardioselectivo, por lo tanto, no. O sea, puede ser beneficioso en el tratamiento de las crisis de migraña, si se usa, así que no. Y es menos probable que desencadene broncoconstricción en pacientes con asma, sí. No, por lo mismo que el es cardioselectivo. Tiene los efectos en beta 2. La efedrina causa un aumento de la presión arterial en este caso la efedrina es por la estimulación de la liberación de adrenalina, ¿no? Ninguno de estos es. Y en la última pregunta es, ¿un fármaco que actúa en los receptores alfa 2 presinápticos y se usa para tratar la hipertensión arterial? En este caso es la clonidina, ¿no? Que actúa tanto en receptores presinápticos como, que actúa en receptores presinápticos, ¿no? Antes de la síntesis de la neurona. Estos son algunos efectos que encontré. Esto es en internet, así que no verlo por estos resultados, pero encontré más o menos esta razón, que alfa 1 depende, lo mismo que les mencionaba. Si es que actúan en alfa 1 va a producir ciertos efectos, se va a usar en ciertos, ciertas situaciones en clínicas. Por ejemplo, en hipotensión, el alfa 1, el alfa 2 es un antihipertensivo. Y el beta 1 también antihipertensivo, si hay cosas así, ¿no? Todo lo que ya les mencioné. Y eso sería todo. No sé si tienen una pregunta. Gracias, Sebastián. Sí, chicos, si tuviesen alguna pregunta la pueden dejar por el chat de Meet. Voy a dar un minutito a ver si alguien se anima a preguntar, hacer alguna pregunta.